Hola, buenas noches. Noche de martes a miércoles, hoy un poquito más tarde. Fíjense que una de las cuestiones que sucedían en otros regímenes que a veces hemos comparado con el actual era que siempre nos quedaba el fútbol. Recuerden aquello de fútbol o toros. Parece que este año ni eso va a sumar y si alguien entra en depresión y le gusta el fútbol, pues obviamente va a tener unos días de momento complicados. Hoy recordemos dos equipos españoles jugando la Champions, los dos eliminados, mañana queda el Madrid, vamos a ver cómo va, pero realmente es la constatación, digamos, de ese desánimo general que existe actualmente en el país. Vamos a intentar animarlo un poco. Y vamos a intentar animarlo pues confirmando algo que decíamos aquí desde hace días, que las cosas al PSOE no parecía que le iban muy bien en las elecciones vascas, que era para nosotros incluso una sorpresa, y eso se confirma con ese ataque repentino que han tenido ahora contra Bildu, al que han llamado cobardes, y que es una muestra de desprecio por no llamar grupo terrorista a lo que es un grupo terrorista, ETA, es decir, se han pasado el gobierno blanqueando a Bildu todos estos años y ahora resulta que suponemos hasta el domingo, que nadie se escandalice, pues van a decir que son terroristas. En fin, muy mal deben ir las cosas. En el debate incluso se ha visto, y alguna encuesta posterior al debate, bueno, alguna encuesta no, alguna de esas cosas que dicen quién lo ha hecho mejor, donde parece que el candidato del PSOE ha sido el que peor ha quedado parado. En fin, es una de las cosas que a veces creemos que algunos analistas, vamos a decir, o politicólogos de los partidos no acaban de entender que en este país los votantes pueden ser engañados, pueden ser hasta idiotas, perdón, pero lo que no les gusta es que les tomen el pelo. Y cuando maniobras de esta manera intentando engañar a la gente de que ahora son mala gente los amigos de ETA y tal, pues parece que no cuela. Luego nos iremos al Partido Popular, donde hoy una de esas manifestaciones de Feijóo que ha quedado un poco escondida, pero que creemos que hay que resaltar. Ha dicho en Cataluña, nos ha recordado en cierta manera aquellos errores estratégicos de Casado. Aquí de momento no se le ha dado mucho vuelo a esas informaciones porque si se le da vuelo, pues, ¿qué quieren que les digan? Estarán hundiendo la campaña de Alejandro Fernández. Pues ha dicho Feijóo que ellos van a estar para quitar el independentismo, dando a entender, sin citarlo, que iban a pactar o se ofrecían a pactar con ella para gobernar Cataluña. Aquí lo hemos dicho muchas veces y creemos que Alejandro Fernández opina lo mismo. La campaña no debe centrarse contra el independentismo, como equivocadamente está haciendo Feijóo, sino contra el socialismo. Es la sensación de que el PP se convierte en el País Vasco y en Cataluña en una muleta del Partido Socialista, en algo que se usa o se tira según medida. Y creemos que es un error, no solo por la pérdida de iniciativa, sino porque si se va aumentando, digamos, durante la campaña ese mensaje de que el PP en Cataluña lo único que quiere hacer es apoyar a ella para ser presidente, pues el PP se va a quedar con muy pocos votos. Lo decimos ya y lo avanzamos con rotundidad. Ese no es el camino. Feijóo, que está rematadamente mal, parece que sigue asesorado de una forma estúpida, infantil y sobre todo con un claro desconocimiento de lo que es Cataluña y de lo que es la realidad de España. Luego nos iremos a esa gira de Sánchez, donde hoy se ha sumado otro no, a esa gira del fracaso que decíamos ayer. Recordemos, ni Noruega ni Portugal aprueban su política palestina, hoy se ha unido Eslovenia, que según parece le ha dicho que tampoco, que lo ven, pero que no es el momento. Parece que va sumando victorias el presidente Sánchez en su gira por Europa, y está claro que hay cosas que no se acaban de entender, es decir, esa sensación, vamos a decirlo así, que el presidente no está en su lugar, pues parece cada vez más evidente y que ni aquí ni fuera tiene recorrido. Luego nos iremos a hablar de los dos partidos que se juegan muchas cosas en estas elecciones, aunque obviamente no ganar. Hablamos de Vox y Sumar. Se juegan en principio técnicamente en un global de España quién es el tercero, que a día de hoy obviamente parece claramente Vox,
que es muy importante ser el tercero, no por el hecho de las medallas, obviamente, pero por el hecho de que se pinta y bastante. Y está claro que mientras Vox parece que aspira a mantener lo que tenía, ese diputado en el País Vasco, y ya veremos si liderar el constitucionalismo en Cataluña o no, pero al menos mantener el número de diputados, mientras que Sumar parece que está más cerca de perder todo que de hacer nada. El fracaso de Sumar contrasta, curiosamente, con ese mantenimiento a día de hoy de Vox en los números electorales. El Tribunal de Cuentas pide 3,1 millones a Puigdemont, ignora la ley de amnistía, nos parece genial. El FMI dice que el único país de Europa con 2 dígitos en el paro va a ser España, todo va de puta madre. Iniesta gana 2 pleitos a Hacienda, unos 4 millones de euros. Insistimos en algo que hemos dicho en muchas ocasiones, también siguiendo el estela de Xabi Alonso, reciente, por cierto, ganador de la Liga Alemana. A esos inspectores habría que echarlos a la puta calle, así de claro. No se puede jugar con amenazar a la gente en la cárcel y luego perder estrepitosamente los juicios. Y acabaremos hablando de nuestra amiga von der Leyen, que parece que con la decisión de uno de sus subordinados, uno de sus personajes que tiene ahí para colocar un tal Pieper, que quería colocar en el tema de las pymes y que ha tenido que renunciar ante la presión interna de la Unión Europea, que parece que se empieza a dar cuenta de que von der Leyen, aparte del pony, es una perfecta incompetente. Nosotros ya dijimos aquí que era muy raro o no tenía ningún sentido que el señor Feijóo apoyara a esta candidata, porque lo único que había hecho era hundir Europa los últimos años. Pero Feijóo está claro que ni sabe lo que hace en España y pinta que no sabe lo que hace en Europa. A ver si resulta que tiene algún asesor que está en los dos lugares. Algunos podemos pensar en el escritor Pons, que quizá deberíamos empezar a unir al grupito de los Elías, Borjita y Cuquita, del clan de los incompetentes al que Feijóo, por desgracia para él, para su partido y lamentablemente hasta para España, sigue haciendo demasiado caso. Y empezamos hablando, no hablaremos obviamente de fútbol, empezamos hablando de esa noticia que a muchos les ha sorprendido, ese giro tras unas declaraciones ayer del candidato de Bildu, donde fue incapaz de decir que ETA es un grupo terrorista, a ese giro en la actitud del PSOE, que muchos se han sorprendido. Miren, nosotros no vamos a ponernos medallitas, pero recordarán que ayer, antes de ayer y desde hace días estamos diciendo que el continuo descenso del PSOE estaba aproximando a un PP con un mal candidato a sus números y que si se producía ese salto brutal, que sería o bien igualar el número de diputados o bien incluso superar, las cosas cambiaban mucho. Era un rebote, incluso podríamos decir, que favorecía al señor Feijóo, pero ante todo era la plasmación de un desastre del Partido Socialista. Todo lo que toca al Partido Socialista desde la llegada de Sánchez, pues ¿qué quieren que les diga? Se está convirtiendo en un fracaso. Los votantes, lo hemos dicho en más de una ocasión, los votantes al final hay que intentar hacerles caso. Tenemos muchos ejemplos en este país, algunos muy claros, y vamos a poner un ejemplo que muchos conocen porque lo hemos dicho en este canal más de una ocasión. El ejemplo de Esquerra Republicana, un partido con más de una docena de diputados que apoya a lo loco al Partido Socialista, que lo único que consigue son soluciones para sus líderes, la salida de la cárcel, etcétera, etcétera, que cae a la mitad de sus diputados en las elecciones generales y que sigue manteniendo, a pesar de esa caída, su apoyo al Partido Socialista. No entienden, no saben reflexionar que eso les ha hecho perder la mitad de los diputados. Y ese ejemplo lo podemos trasladar obviamente al Partido Socialista. Elecciones gallegas, fracaso total. Bajan de los 10. Elecciones vascas, ojo, que están en ese límite. Si aquí también bajan de los 10, estará claro que hay algo que no está funcionando nada bien. Y ese algo, o ese alguien, es obviamente el presidente Sánchez. Y este giro copernicano, lo único que está haciendo, de golpe decir que Bildu son cobardes, que hace una muestra de desprecio, no llamar grupo terrorista a ETA, pues, ¿qué quieren que les diga? Es la constatación del desespero.
que deben pensar o piensan o afirman que sus votantes son sumamente, gilipollas, son sumamente retrasados mentales, porque es lo único que se puede entender con estas manifestaciones de hoy del Partido Socialista en tromba. Y no solo el Partido Socialista, por si alguien tenía alguna duda, de todos los medios prostituidos que se forman casi como si fueran parte intrínseca del Partido Socialista, y esto deberían reflexionar algunos medios, de cuándo han perdido la virginidad en estos temas. Porque lo que es incomprensible es que estas formas de actuación comunes estén sincronizadas entre medios y Partido Socialista. La sensación, dos opciones, o bien hay llamadas directas del Partido Socialista a sus infiltrados en los medios, o bien estos son conscientes de que deben seguir el mensaje del partido si quieren conservar su sueldo, su forma de vida actual. Lo lamentable, seamos claros, es que alguien dude a estas alturas que ETA es un grupo terrorista. Y obviamente que lo dude Bildu, pues ¿qué quieren que les diga? Aquí lo hemos dicho en muchas ocasiones. Respetable que Bildu esté en el Congreso porque hay gente que le vota, pues sí. Y no vamos a decirlo contrario jamás. Oiga, que hay gente que les vota. Habrá que reformar la educación. O habrá que explicar lo que era Bildu y lo que han hecho muchos de los líderes de Bildu, empezando obviamente por el señor Otegi, en esas causas que se esconden a los tribunales, donde queda constancia de que ordenó y quizá participó en algún asesinato. Sí, matar a alguien. Pero es que toda esa gente, o una buena parte de esa gente, algunos dicen no todos, bueno, en fin, tampoco todos los que estaban con Franco iban matando gente, por decirlo así. Claro, tenemos a Cebrián, que se fue, tenemos al propio Adolfo Suárez, etcétera, etcétera, etcétera. Pero una mayoría de los que forman parte de Bildu vitoreaban los asesinatos, matar a niños, pegar tiros en la nuca, todas esas cosas, barbaridades. ¿Que hay gente que los vota? Pues miren, es una sociedad enferma, ¿qué le vamos a hacer? Pero lo que no es de recibo es pactar un gobierno con ellos, como hace el gobierno socialista. Y que ahora, por necesidad electoral, hasta el domingo, que nadie piense mal, que el lunes ya verán cómo vuelven a ser amigos y vuelven a reunirse y no ha pasado nada y aquí todos unos campeones, pues está transmitiendo que el PSOE, tiene unas encuestas mucho peor de lo que estamos viendo, que acercarían al PP a igualar o a superarlo, vamos a ver cómo van, y dos, que ya no son necesarios para muchos. Algunos ven ese blanqueamiento además una opción para intentar reforzar al PNV, porque lo que está claro es que en las últimas cifras dan una victoria de momento a Bildu. Y hay algo que deberían empezar a entender más de uno. Hablamos obviamente de esos politicólogos, que saben que es una palabra fantástica, de cabecera de algunos partidos, y esos comunicadores mediocres que luego se van los ondas. El votante de Bildu le importa un huevo esto, porque es que realmente el votante de Bildu cree que ETA no es una organización terrorista, ni un grupo terrorista. Con lo cual, estos mensajes lo único que hacen es reforzar todavía más a esa entidad radical, y el problema es la radicalidad que existe en una sociedad enferma como la del País Vasco, donde muchos se tuvieron que ir, luego hablarán de la diáspora de algunos otros países, muchos se tuvieron que ir por las amenazas, y donde muchos no saben dónde mirar o directamente ni van a votar porque consideran que no les representa esa sociedad. Y cuando en un país, ya hablamos de España, una parte de este país tiene miedo a votar, es acosada según su voto, se siente atemorizada por algún partido político, ve con vergüenza que eso hacen homenajes a terroristas y asesinos y que el gobierno, en este caso el de Madrid, no hace nada para impedirlo, el gobierno central, queremos decir, que el de Madrid si fuera de Ayuso habrían que haría algo, pues obviamente estamos delante de una sociedad fallida y una sociedad enferma. Que ahora el PSOE nos quiere vender que los de ETA y sus descendientes, los de Bildu, son mala gente y eran terroristas, pues
decimos con todo el respeto, obviamente, pues lo que te da es un poco la risa tonta. La risa tonta. Por cierto, ha habido un incidente hoy al señor Pradales, antes de ir al debate de TV, le han tirado un spray, luego ha podido ir al debate, tiene una cara mala hostia, por cierto, el señor, según parece, por lo que ha filtrado algún medio, es alguien en disconformidad con una sentencia de estas de divorcio, no sabemos exactamente qué tiene que ver, que debe culpabilizar, supongo, a la Diputación o alguna cosa, nada que ver obviamente con la política. Más que nada, y lo decimos con todas las palabras, y a lo mejor nos equivocamos, saben que a los del PNV jamás les han tocado en el País Vasco, ni en los tiempos más duros, ni en los tiempos más cercanos. Allí, al que se dispara, al que se le pega un tiro, al que se le pone una bomba, siempre ha sido los que no eran ni del PNV, ni gente con ideas parecidas. Habrá que observar estos días si esa evolución, ya estaba allí por allí Díaz Ayuso intentando dar ese salto con ese flojo candidato, como decíamos, del Partido Popular, que nos dispara una idea que cada vez nos parece más real, y es que el PP, el concepto que tiene Feijóo del PP en el País Vasco y Cataluña es que son una muleta, que no tienen fuerza suficiente y que no considera que jamás la van a tener. Oiga, uno puede pensar eso, nos parece muy bien, pero uno no debe actuar de esa forma si quiere liderar el país. Y la sensación que vemos es que Feijóo pues considera al PP del País Vasco, entre nosotros, que le importaba un huevo, oiga, mira, que si sacan un poquito más de lo que tenían ya está, y ahora se ha dado cuenta de que pueden llegar y con una buena campaña hubieran superado al PSOE. Y en el caso de Cataluña, pues nos recuerda un poco aquel momento de Casado en aquellas elecciones catalanas donde empezó a ir a emisoras a hacerse el líder mundial y a cagarla por su total desconocimiento de Cataluña. Porque hay una cosa que nos parece sorprendente, que quizá el señor Alejandro Fernández, con la poca fuerza que tiene el partido, pero que le vaya a sustituir, si acaban sustituyéndolo, debería reflexionar. Y es que no se puede traer a los líderes del partido a Cataluña a enseñarles solo una parte de Cataluña, a enseñarles pues lo de Diagonal para arriba, los de Foment, que se van por ejemplo a reunir con Puigdemont, toda esa gentuza basurera que ensucia el nombre de Cataluña y que transmiten una idea falsa a cualquier ignorante que viene aquí. Y Feijóo y en su momento Casado parecían esos ignorantes que venían aquí con una muletilla y que eran incapaces de entender nada. Porque hoy Feijóo literalmente se ha puesto a disposición para que no haya un gobierno independentista en Cataluña. Ha puesto a disposición al PP. Y claro, tampoco hay que ser un lince. Pone a disposición al PP, no ha citado ningún partido, para que no haya el independentismo gobernando la Generalitat, y dices, ¿quién va a quedar primero? Pues seguramente no lo sabemos, pero las apuestas hacen que se puede mover entre el PSOE, Junts y Esquerra. Nadie está cerca de esos tres partidos. Con lo cual está claro, excepto que nos equivoquemos, que Junts y Esquerra son independentistas, con lo cual Feijóo ha puesto a disposición del Partido Socialista los diputados de Alejandro Fernández. Sinceramente, no sabemos qué opinará de esto Alejandro Fernández, pero aquí hemos dicho, insistido e insistiremos, que la campaña del PP en Cataluña debe ser contra el socialismo, no contra el independentismo. Y Alejandro Fernández la estaba gestionando en esa línea, pero aparece Feijóo y vuelve a hablar del independentismo, creando esa polarización que hemos explicado en alguna ocasión, que lo único que llama es a reducir la fuerza del PP y a fortalecer al Partido Socialista. No se entiende esas decisiones de Feijóo, que como en el País Vasco parecen ser más fruto de la ignorancia de un equipo nefasto de comunicación, de un equipo asesor impresentable, de un equipo que parece que no tiene ningún recorrido. Tú no puedes ir a una competición,
Vamos a decirlo así de claro, señor Feijóo, porque a veces parece que no nos entiende o que está durmiendo cuando hablamos. Tú no puedes ir a una competición sometiéndote ya a otros. ¿Que no va a ganar Alejandro Fernández? Parece obvio, pero hay que competir para ganar. Y ponemos un ejemplo, como hemos hablado al principio, futbolero. ¿Quién puñetas iba a decir que el Girona seguramente participará en la Champions? Nadie. Ahí está. Hay que ilusionar, saber jugar también, saber hacer movimientos y no meter la pata. En aquel caso, pues no perder con los que te juegas el dinero, digamos, o las posiciones. Da igual que luego te meta 5 el Madrid o te meta 5 Atlético de Madrid, pero con los que estás compitiendo realmente demostrar calidad. Y el PP aquí debía ser el líder en Cataluña del constitucionalismo, compitiendo obviamente con Vox, con lo que queda de Ciudadanos, y atacando a diario al Partido Socialista, no al independentismo, que está en un lugar diferente y al que, sinceramente, y Feijóo está claro que no tiene ni puñetera idea de Cataluña, no se puede polarizar ahora con independentismo en las elecciones catalanas, porque lo único que llevan es a dar fuerza al Partido Socialista de Salvador y ya. Y eso, que parece básico y elemental, pues confirma que Feijóo es muy flojo. Y parece que lo vuelve a llevar al ataúd del que quizá, con todo el respeto, tras las elecciones jamás debió salir y alguien debió haber puesto púas muy duras para que el expresidente gallego, que por cierto, recuerden, en Galicia se fue y el siguiente siguió ganando, lo explicamos aquí, en Galicia me ponen a mí de candidato con el PP, con la estructura territorial que tiene y ganamos. Y esa es la realidad. Cuando has de competir, fracasas. Hombre, no sé cómo lo ven, pero Feijóo parece que su crédito cada vez está más reducido. Y puede sonarle la flauta con un mal candidato, el País Vasco, y alcanzar al PSOE, y puede sonar la flauta con malas manifestaciones y superar, en este caso, a Vox en Cataluña. Pero era y son dos oportunidades históricas que hasta haciéndolo rematadamente mal le va a salir bien. Con lo cual imagínense el recorrido que hubiera tenido haciéndolo manifiestamente bien. Porque eso al final es el pan de cada día en este país. Saben que tenemos esa gira mundial europea, no vamos a exagerar, del presidente Sánchez, donde recibió un no de Noruega, recibió un no de Portugal para reconocimiento inmediato de Palestina, y hoy ha recibido un no de Eslovenia, que decimos con todo el respeto a los tres países. Miren, nosotros hemos estado en Portugal, hemos estado en Eslovenia y en Noruega, pues les confieso que hemos estado uno o ninguna vez. O sea, que no hemos estado. Hombre, pues no parecen las tres potencias, también Irlanda, que parece un poco, que también hemos estado, que parece un poco más proclive, digamos. Pero, hombre, si la gira es para convencer, con todo el respeto, a estas potencias europeas, y ni las convence, imagínense Francia, Alemania, Italia, hasta Países Bajos o Bélgica. Es ridículo. Si no consigues convencer a los pequeñitos, imaginen qué caso le hacen los mayores. La huida hacia adelante de Sánchez, de Pedro Sánchez, para evitar estar con su mujer, pues lo único que está haciendo es sumar ridículo tras ridículo. Y en eso el presidente parece que ni puede estar dentro, recordemos lo de Gijón, lo de Sevilla, y fuera, pues, ¿qué quieren que les diga? Quizás si hubiera ido a ver los partidos de la Champions, a lo mejor le hubieran hecho un poco más de caso. Y no hay que olvidar que en estas elecciones vascas del domingo y catalanas más tarde, quienes se están jugando mucho y mucho más de lo que parece son dos partidos, Vox y Sumar, que en principio podrían estar jugándose la tercera plaza en un global de España, aunque lo cierto es que esa plaza parece claramente de Vox. Recordemos las elecciones generales, no fue tan claro, pero está claro que tras el desastre de ambos en Galicia, parece que Vox
podrá mantener seguramente su diputado en el País Vasco y en Cataluña intentará mantener los diputados que tiene. Depende del discurso del Partido Popular de Feijóo, si mete mucho la pata, vaya usted a saber qué puede pasar. La realidad es que Vox parece que se mantiene, lo cual sabemos que ahora nos saldrán los de solo nos queda Vox y todas esas historias. Realmente podemos decir que es un pequeño fracaso, porque en un momento donde en Europa estos partidos están evolucionando al alza, hasta con todo el respeto, hasta en Cataluña tenemos Alianza Catalana, que ya verán cómo va a pegar un subidón, el de Urriols, pues parece que aquí están estancados o a la deriva. Algo no va bien, está claro que las renovaciones no se hacen en el partido y eso al final cansa mucho a los votantes. De Sumar, ¿qué quieren que les diga? Entre lo de la ropa vieja, de la señorita Yolanda Díaz, lo de los discontinuos, las chorradas varias que dice a diario, pues está claro que el proyecto de Sumar jamás ha arrancado. Y verán que además le van a empezar a dar, sería vulgarmente, caña de este Podemos, que tampoco tienen donde caerse muerto, y donde nos va a decir claramente es que va a quedar una extrema izquierda residual en este país, que va a servir para que 2, 3, 4 vivan del cuento. Ya veremos si una es Yolanda Díaz o si una es la familia de Pablo Iglesias, porque esto parece que al final es una batalla familiar entre unos y otros. Saltamos rápidamente a temas que han ido surgiendo hoy. El Tribunal de Cuentas pide 3,1 millones a Puigdemont, no sabemos si se los pide aquí, allí o dónde. Está claro que entre que le dejan intervenir por videoconferencia cuando le acusan de terrorismo y esto, pues no sabemos exactamente dónde se queda el punto intermedio. El FMI, por cierto, dice que España es el único país de Europa que va a tener 2 dígitos de paro. Y eso que vamos de puta madre. Hoy, por cierto, ERTE en Almusafes, en la Ford, 2000 y pico personas. En fin, este mes también, como nos han recordado, toca pagar impuestos, aparte de la declaración de renta, a los autónomos toca pagar todas las burradas de cada trimestre, más la facturación electrónica, que se obligará de aquí poco. En fin, una serie de bestialidades que lo único que confirman es la obsesión de este gobierno, tanto, por cierto, por la señora Ayuso, hay que decirlo así de claro. Hoy ha salido que una asociación ha demandado por lo del novio, no sé qué leches, ya han saltado rápidamente los medios prostituidos a ponerlo. Y obviamente, tanto eso como la obsesión por el emprendimiento de los autónomos de este gobierno. Está claro que ninguno sabe lo que es emprender, ni ninguno sabe lo que es hacer nada. Porque este gobierno y muchos de sus altos funcionarios, vamos a decirles de claro, creen que esto es todo suyo. Yo hemos tenido un caso excelso de esos que habría que reflexionar entre todos, que ha sido esa sentencia nuevamente contra Hacienda, en este caso en el tema de Iniesta, del futbolista, que ha ganado Hacienda unos 4 millones de euros. Recordemos el camino que hizo Xavi, como ha recordado más de uno, el camino que muchos autónomos, muchas pequeñas empresas podrían hacer si tuvieran recursos, pero no tienen los recursos necesarios para contratar seguramente los mejores abogados, etcétera, etcétera. Pero es bueno que quien los tenga, pues se enfrente a esta realidad, a riesgo obviamente de que si pierden, el caso de Xabi Alonso hubiera acabado en la cárcel, no hubiera ganado la liga el Bayer Leverkusen, porque imaginen, la señora Laura Borràs está condenada a cárcel y no ha entrado. A Xabi Alonso seguramente, solo por ponerlo de ejemplo, le hubieran metido en la cárcel a los 5 minutos. Esa es la triste realidad de este país. Que hay organizaciones criminales que se llaman Hacienda, que se les permite abusar de todo el mundo, y el problema es que cuando se ponen a abusar de alguien con recursos, pierden. El problema no es Xabi Alonso, no es Iniesta, los futbolistas, otros ha habido, El problema es obviamente, también ha habido otros futbolistas y entrenadores que han aceptado y han pagado con tal de no arriesgarse, también hay que decirlo. El problema realmente son los miles de trabajadores autónomos que les lanzan una paralela a lo que sea, seguramente que la leen y dicen, pero ¿qué me dices? El otro día nos explicaban alguna cosa de paralelas por cosas que no tenían mucho sentido, vamos a decirlo así de claro, y
que no tienen recursos más que para presentar a lo mejor un escrito que obviamente tumban a la primera y que te dicen aquello de que si tiene alguna queja vaya a los tribunales. Ir a los tribunales en este país es caro y lento. Y se imaginarán que paralizar 4 millones para según quién puede ser algo como una minucia, paralizar a lo mejor 20.000 euros para un autónomo es su ruina total. Y ese es el gran problema de este país, que todos esos inspectores que hacen estas apuestas salvajes, que se van a una comisión, recordémoslo, y además, que según parece, se va a la comisión al plantar el acta, luego se lo pierden, no la pierden, deberían ser expulsados de la carrera de inspectores. Porque ustedes se imaginan que si se equivocan, pues hay unas consecuencias. Parece triste que los inspectores, si se equivocan, y qué mejor que una sentencia judicial para demostrar que te has equivocado, no les pasa absolutamente nada. Y eso lo que nos da se llama impunidad. Fíjense, qué curioso. Gente que, y vamos a utilizar la palabra equivocarse, no vamos a decir que actuaran de mala fe. Gente que se equivoca y que los tribunales ponen en su lugar. Tenemos Puigdemont, tenemos Junqueras, tenemos los inspectores de Hacienda. En este país ninguno acaba purgando sus delitos. O son amnistiados o se les da una comisión. Y eso solo sucede, dicho con todo el respeto, en estados criminales, con organizaciones criminales que les importan muy poco a los ciudadanos y cuyo único interés es, obviamente, sacar el máximo de dinero para poder mantenerse en sus puestos de trabajo. Y lo siento, pero hay que decirlo así de claro. El grave problema actual en este país, uno de los más graves, es la desconfianza total que se está generando en las instituciones. La sensación que ya explicamos hace días con aquellos hilos que hacíamos sobre nóminas, que hay mucho ignorante en este país, mucho ciudadano que es auténticamente imbécil y descerebrado, eso es otra historia, que no es capaz de leer que cada mes paga a lo mejor 1.200, 2.000 euros, 3.000 euros al gobierno por simplemente trabajar. Lo que ponemos, nóminas de 4.000 en bruto, que acaban siendo, la empresa acaba pagando 4.000 y pico, y tú acabas cobrando apenas 2.000 euros. Es normal que por trabajar pagues 2.000 euros cada mes. Es normal. Es normal que alguien te levante un acta, en este caso de unos 2 millones de euros, y que luego se tumben, habiéndote amenazado con llevarte a la cárcel. Es normal que esa gente luego siga tomándose un café y siga haciendo actas contra otra gente, a lo mejor por 10.000 euros, que no tendrán ni los derechos ni las posibilidades de hacer nada. La impunidad con la que actúa un ministerio como el de Hacienda, con una organización criminal, y lo decimos con todas las palabras, como la de Hacienda, es indignante y debería ser de alguna manera modificada por cualquier gobierno que entrara. Y aquí estamos en el prueba que decimos desde hace días, que actualmente todas estas cosas que efectivamente soliviantan a muchos ciudadanos, porque muchos ciudadanos se han dado cuenta, no por nuestro hilo obviamente, pero sí por las manifestaciones de Garamendi seguramente, de que se les está cobrando una burrada cada mes por mantener un sistema donde hay corruptos, donde hay gente que se paga sus yates, sus apartamentos, o ya no hablamos de gente fuera de la política, etcétera, simplemente por estar en la política, con dinero público. Mientras a ellos se les cobra por todo. Se les muere el padre, paga un porcentaje X por heredar. Compras un bolígrafo, un 21% por comprar un bolígrafo al Estado. Que dices, ¿pero qué cojones es esto? El IRPF, 2.000 euros cada mes a pagar. Contratas algo, otro 21%. Impuesto de no sé qué, la luz, la gasolina, etcétera, 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 etcétera. La excusa es que no hay dinero para las pensiones.
pues ojo, pues gestionar mejor las cosas, porque si no, el grave problema que vamos a tener es que la gente, y ya hay mucha gente en ese camino, se va a hartar totalmente del gobierno, se va a hartar de las instituciones públicas y ese hartazgo muchas veces acaba siendo el principio del fin. Nos explicaban el otro día una persona, obviamente no vas a decir nombres, cercano a los 60 más o menos, que dice, mira, a mí me da igual ahora ya defraudar o no a Hacienda. Dice, la pensión me van a dar una mierda, no decía así de claro, dice, es un autónomo, me dan una mierda, dice, con lo cual, digo, pues nada, prefiero no pagar Hacienda, que me demanden de aquí 4 años, ya estaré jubilado en una casita que tengo en otro lado, y con el dinero que tengo ahorrado, pues podré vivir. Dice, si no, me tocaba pagar 5, 6, 7 mil euros estos 5 o 6 años. Dice, ¿para qué? ¿Para qué? Y esa triste realidad creemos que no sucede solo en esas cantidades, sino en cualquier tipo de cantidad donde da la sensación que es más fácil a tomar por culo todos los impuestos y que en unos años te digan algo. Esa es la sensación que cada vez se está estableciendo más, pero no es por una cuestión de apropiarse de nada, sino por algo más triste, que es por sobrevivir. Porque este país se está convirtiendo en un lugar donde lo importante es simple y llanamente sobrevivir. Y eso viene también a colación con cosas que suceden en Europa, porque la experiencia de Europa en los últimos años es manifiestamente negativa. Y hombre, y algunos tenemos claro que cuando algo va relativamente mal, siempre hay un culpable. Y parece que algunos empiezan a darse cuenta de que el periodo de Van der Leyen, para nosotros Van der Torpen, pues ha sido solamente el más nefasto en Europa, prácticamente en la historia de la Unión. Se han sumado ahora unos comisarios que empiezan a moverse para quitarle a la señora del Pony todo su poder, y han empezado con ese movimiento para que un tal Pieper, que se va a encargar de las pymes, renuncie a su cargo por el poco apoyo recibido. Era alguien, digamos, una látare, vamos a decirle, como diría aquel José María García, de Van der Leyen. Sorprende porque Van der Leyen, curiosamente, y aquí recordarán que lo explicamos en aquella reunión, creo que fue en Bucarest o en Sofía, no me acuerdo, que era un país, o Rumanía o Bulgaria, donde el Partido Popular de Feijóo apoyó a Van der Leyen, aparte cayéndose la baba, vamos a decirlo así de claro, y algunos dijimos que era un grave error, no sabemos a quién debía haber puesto, pero alguien que se ha dedicado a apoyar totalmente las brutalidades económicas del señor Sánchez Castejón no debía ser apoyado por el primer partido de la oposición, era un error fundamental. Pues parece que más de uno se está dando cuenta de que ese no es el camino, pero Feijóo, suponemos asesorado por González Pons, pues pensó que era el mejor camino. Y es curioso, porque al final parece que hay una cuadriga, vamos a decirlo así, de asesores incompetentes del presidente del Partido Popular. Los clásicos, y aquí el Bendodo, que nos vino de Andalucía, el Borjita y su verano azul, Cuquita y los vinos de La Rioja, y el señor González Pons y sus obras y novelas escritas mientras en principio debía estar trabajando. 4 personajes nefastos que lo único que hacen es retrasar las opciones del PP para hacer un cambio. Fíjense que aquí pensamos que lo importante es hacer un cambio, no gobernar, y que en todo caso lo que nos están confirmando con los movimientos que estamos viendo es que el PP no quiere cambiar nada, quiere cambiar nombres. Pero nadie ve ni un movimiento político, ni una propuesta económica, salvo alguna cosa puntual, ni una propuesta de país que ilusione a mucha gente. E insistimos, en el tema de los impuestos, en el tema de la economía, muchos españoles, que son los que generan riqueza, hablamos de autónomos, empresarios, etcétera, pues ya empiezan a estar hasta arriba. Y tienen claro que sea uno o sea otro, ellos no van a estar por la labor.
Fíjense que los grandes empresarios, entre comillas, los empresarios que están apoyando al gobierno o incluso al Partido Popular, son los de, podríamos denominar, ejecutivos de grandes empresas, los Telefónicas, Iberdrolas, bancos, etcétera. Nadie que haya creado una empresa, nadie que haya creado riqueza, lo verán apoyando a esta inmundicia de clase política. Ni un partido ni otro ni a otro. Jugarán siempre con aquello de que no entramos en política. Pero realmente la mayoría tienen un pensamiento, decimos con todo el respeto, cercano al nuestro, en ese sentido, eso que nosotros llamamos gente de Estado, de que lo único que quieren es que el Estado se conserve, y lo que tienen claro es que esta gentuza lo único que hace es estropearlo y convertirlo en un nido de basura y en un nido de oportunidades para personajes mediocres. Noche de martes a miércoles, decíamos, ya no nos podemos refugiar en el fútbol para pasar los malos tiempos, eliminados a Champions, ya sé que a muchos les importa un huevo, Atlético de Madrid y Fútbol Club Barcelona. Mañana veremos qué hace el Real Madrid. Bueno, lo verán ustedes, nosotros mañana, salvo, porque estamos aún decidiendo si mañana nos vamos o no. La ciática es una mala compañera de viaje y llevamos todo el día ahí con curas, vamos a decirlo así, curas no de los religiosos, obviamente, haciendo cosas, tomando medicamentos, a ver si podemos o no podemos viajar. Si no viajamos, pues habrá programa mañana. Si viajamos, pues hay dos opciones: que nos muramos en el viaje, esperemos que no, o que nos quedemos clavados allí en Italia y venga Meloni a rescatarnos, o que volvamos tranquilamente, pero llegamos sobre las 2 de la mañana, si no nos equivocamos, con lo cual mañana en principio, salvo novedad, lo avisaremos, no habrá programa. Nos emplazaremos entonces al jueves y no se preocupen que ya recuperaremos el viernes, algún día esta semana o el sábado, justo antes de las elecciones vascas, que se ponen más interesantes de lo previsto. Recuerden todos los temas de los likes, recuerden las aportaciones a aquellos que quieran. Les decíamos que ya estamos trabajando en la gira, les informaremos, supongo, a finales de semana, principios de la próxima. Creemos que ya daremos alguna localidad que tendremos cerrada y alguna fecha nos vamos a emplazar, como decíamos, en principio, salvo novedad, al jueves. Mañana aparte volamos, como quien dice, de aquí 3 horas, con lo cual creemos que la ciática no le dará tiempo a traicionarnos en este tiempo. Nos emplazamos al jueves, como decíamos, salvo novedad. Como siempre decimos, seguimos.